Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Oiga, me encanta que estamos a unos días del magno evento inmobiliario, estamos prácticamente a 3 días. Este martes 3 de septiembre se lleva a cabo el magno evento inmobiliario en el Teatro Telcel en la Ciudad de México. Va a ser un evento único, como siempre, es la 10ª edición y me da mucho gusto regalarle a las primeras 10 personas que nos escriban a las redes sociales 10 pases dobles para este evento único presencial en la Ciudad de México, 10 pases dobles. Solo tiene que escribirme a las redes sociales, pero también vamos a regalar los pases que quiera para el magno evento inmobiliario digital, que es el mismo día. Si usted no está en la Ciudad de México, bueno, pues puede venirse de manera digital y ahí sí le regalo los pases que quiera al digital. Al presencial solo 10, a los primeros 10. ¿Y dónde nos encuentra? Bueno, en Vive Rent, así nos encuentra Vive Rent en todas las redes sociales, Facebook, Instagram. No se lo puede perder este martes 3 de septiembre. Mayor información en www.magnoeventoinmobiliario.com. Me acompañan en este programa mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Y es que hoy vamos a escuchar aquí la entrevista que pude hacerle hace unos días al señor secretario, al titular de la SEDATU, Román Meyer. Gran entrevista, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, este tema de 6 años después de que el secretario pues ha recorrido todos los estados, todas las entidades, grandes obras de infraestructura. ¿Cómo impactan? ¿Qué comentarios tienen de la entrevista, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera? Pues impresionante cómo las autoridades han estado diseñando todos estos planes de intervención urbana y cómo hay puntos estratégicos en todo el país donde esa buena planificación, porque ya hablaba de cómo se fue consolidando un equipo de técnicos, urbanistas, comparado a lo que había anteriormente, ¿no? Y eso se nota porque no ha sido nada más definir como estas grandes obras emblemáticas, sino todo lo que pasa alrededor, toda la infraestructura que implica, todo el tema de urbanización, cómo impacta eso a las comunidades, tomar en cuenta también temas de impacto ecológico, hacer temas multidisciplinarios para lograr grandes proyectos como este gran parque El Jaguar en Tulum. La verdad es que muy interesante porque lo vemos desde afuera, ¿no? Vamos viendo lo que va pasando, vamos estudiando los planes de desarrollo urbano, pero entender cómo se está planificando desde lo más alto, pues a mí me gustó mucho, ¿no? ¿Qué te pareció, Pablo Mateos? Sí, muy interesante la entrevista, Luis, que tuviste con el secretario de Desarrollo Urbano. Muy aterrizado, Román Meyer, en los proyectos. Como dijo, lo importante es enfocarse en el detalle también de las obras. Me sorprendió que se mete a ver incluso materiales, acabados, cosas que nosotros también hemos visto. Hace la diferencia en nuestro... No hay más que ensuciarse los zapatos, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, sí, esta parte pues, estratégica a nivel federal, como ver cómo crecen las ciudades, la infraestructura, es muy interesante la entrevista, con muchas ganas de analizarla. Pues la pueden ustedes analizar aquí, la pueden también escuchar. Recuerden que nos escuchen en todas las plataformas de podcast como Vive Rent. Y para los que quieren ir al magno evento inmobiliario, ya estamos recibiendo sus mensajes. Por favor, insisto, 10 pases dobles. Tienen que escribirnos forzosamente a las redes sociales como Vive Rent o escríbanos directo aquí a los socios, a Pablo, maestro de las rentas, así lo encuentran en Facebook, en Instagram, a Eduardo como eduardo.viverrent, y a su servidor me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Repito, 10 pases dobles a los primeros 10 que nos escriban para ir este martes 3 de septiembre aquí en la Ciudad de México al Teatro Telcel y pues todos los pases que quieran sin costo para el magno evento digital. ¿Dónde ver más? Pues insisto, en las redes sociales, escríbanos aquí a Vive Rent. Y hablando de inversiones inmobiliarias, pues dése una vuelta a www.viverrent.com. Y bueno, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues siempre un gusto saludar a los socios y vamos a escuchar esta entrevista del señor secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer. Lo escuchamos y leemos sus comentarios en las redes sociales. Adelante.
Estamos aquí en Mundo Inmobiliario y tengo un invitado especial, es el secretario, el titular de la SEDATU, Román Meyer, secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Querido Román, qué gusto verte. Muchas gracias por la invitación, un placer. Oye, pues nos vimos aquí en este espacio la primera vez hace 6 años, antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera presidente, era candidato. Sí. Y tú accediste a visitarnos, ya sabíamos que te había propuesto como posible secretario en caso de ganar. Al final ganaron y luego volviste cuando pues ya eras candidato, y como secretario también te he entrevistado varias veces. Pues ya mira aquí 6 años después y unas canas más. Sí, ya 6 años ya pasaron, fue muy rápido y al mismo tiempo muy lento. Me imagino. Sí. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Cómo recibiste la SEDATU? ¿Cómo está ahora? Sí. Han hecho obras por todo México, la mayoría extraordinarias. Pero te quiero preguntar de algunas en específico, pero el retrato de estos 6 años en 3 minutos. El balance, bueno, es un balance muy positivo, porque si bien cuando nosotros llegamos nos topamos una Secretaría de Estado, pero una Secretaría de Estado en papel, fíjate, en papel, no en funciones, porque si bien está constituida como una Secretaría de Estado, cuando nosotros llegamos solamente nos topamos con 4 técnicos, eran 2 arquitectos, 3 urbanistas. Fuera de eso, todo el resto del personal no coincidía su perfil con su puesto. Hoy en día, arriba del 70-80% de los compañeros que trabajan y compañeras en la Secretaría o tienen licenciaturas, maestrías, doctorados o postdoctorados en los temas que hacemos, que es vivienda, planeación urbana, política metropolitana, equipamientos, espacios públicos, desarrollo urbano, temas agrarios. Entonces, o sea, si tienes arquitectos en nómina. También tenemos arquitectos en nómina. Entonces, digamos, ¿cuál fue el gran cambio? Es haber constituido una Secretaría de Estado, una institución. Ese es el gran legado que yo puedo decir que hicimos. Uy, qué bueno, porque no me imagino 4 técnicos. Ahora estamos en este edificio de la ciudad, en el piso 14, y solamente 4 técnicos, pues increíble, ¿no? Qué bueno que hoy han replanteado esto, y la verdad es que pues te quiero preguntar por estas obras específicas, que al final me parece extraordinario que estas obras que se han hecho, pues realmente están beneficiando a la sociedad. De hace unos días entrevistaba yo a una persona, directora de una empresa de consultoría, y hablaban de estos centros suburbanos, ¿no? Que seguramente tú sabes cuál es el centro suburbano que más hay en México, y donde más se concentran personas alrededor de, que es el Tope, ¿no? Okay. El Tope, porque pues obviamente alrededor de un tope pues hay personas. Sí. Pues bueno, entonces me decía así lo ve esta persona, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, alrededor de una estación del Tren Maya, alrededor de una estación de un nuevo parque como los que hicieron en Mazatlán, etcétera, pues impacta la plusvalía, pero también impacta la economía de las personas, y sobre todo el tema de los delitos, ¿no? Que también hacer cosas obras urbanas hacen que la gente se sienta mejor, ¿no? Viviendo alrededor. Es la percepción de seguridad. Ahí es donde realmente nosotros incidimos. Hicimos una evaluación con el Coneval, el Colegio de México, hace un par de años, y en términos generales, la percepción de la seguridad es un tema muy importante. Siempre la percepción en materia de seguridad es fundamental. Y prácticamente el 85% de esta evaluación que hizo entre el Colegio de México y el Coneval, el Programa de Mejoramiento Urbano, señala que se sienten más seguros en su colonia, que prácticamente el 90% considera que mejoró la convivencia en la inmediación de estas intervenciones. Y no es que esas intervenciones hayan sido, digamos, muy elaboradas, muy sofisticadas, cuestiones muy básicas como el tema de iluminación, el tema de un espacio público donde la gente en las tarde-noches, después de laborar, pueda llevar a sus hijos a un pequeño parque, a un deportivo, a una plaza pública. Esas cuestiones tan simples que a veces en zonas céntricas de la Ciudad de México, en la Ciudad de México los tenemos, pero que en la gran mayoría de los mexicanos que viven en las periferias no cuentan con esos equipamientos. Entonces, el espacio público, una de las grandes ventajas es que puede ser tanto un lugar de mucho conflicto, prácticamente todos los procesos de crimen organizado, actos delictivos se llevan en el espacio público, ¿no? Pero también tiene esa bondad de ser un posible espacio que se vuelva lo contrario, para reducir las grandes brechas y las grandes desigualdades. El fenómeno o síndrome de la ventana rota, ¿no? Es la ventana rota, pero cuando todos la arregla el gobierno y la arreglan los ciudadanos, pues todos tenemos un mejor espacio público, un mejor entorno urbano.
Entonces, que enhorabuena por todas estas obras que además han sido... ¿Tienes el número de obras que hiciste en tu gestión? Estamos casi llegando a las 1,300 obras. 1,300 obras en las 32 entidades. No en todas. Nos quedamos cortos en 3, 4 entidades federativas, pero todas las demás, prácticamente 27 entidades federativas, sí tuvimos impacto, muchas en el centro y sur de México, porque algo muy importante, sí, porque es una secretaría que ha venido a través del programa de mejoramiento urbano trabajando en las inmediaciones de las grandes inversiones federales. Tren Maya, Istmo de Tehuantepec, Santa Lucía, Aeropuerto Internacional de Tulum, Dos Bocas, la refinería. Todos estos grandes proyectos llevan temas de planeación, temas de vivienda, temas de títulos de propiedad y equipamientos o espacios públicos. Oye, ¿cómo han sido estos 6 años por todos estos recorridos? Porque además te veo activo en las redes sociales y pues en las mañaneras muchas veces y al día siguiente supervisando obra porque lo haces. ¿A qué hora duermes, arquitecto? En general, sí, terminamos tarde en la secretaría. Bueno, ahora mismo son las 8. Son las 8 y en general salimos 10, 11 de la noche, arrancamos otra vez a las 8, aquí todos nosotros. Pero algo muy importante y algo que nos gusta mucho, creo yo, a muchas partes de los compañeros de los equipos, estar en campo, estar en territorio. Porque si es una secretaría donde todas las funciones, que ya sea planeación, ya sea ordenamiento territorial, vivienda, pues no lo puedes planear y no puedes verlo desde aquí, porque hay que estar supervisando. Hay que hacer recorridos, que es lo que hace el señor presidente. El señor presidente cada 15 días hace recorridos a toda la supervisión del Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec. Entonces, prácticamente hay un dicho, ¿no? Orden dada y no supervisada se la lleva, ya sabemos dónde, pero es la realidad, se la lleva el viento. El rancho. Exactamente, el rancho del presidente, pero es una realidad. Y no es que esté mal o que ¿por qué tiene que ir? ¿Por qué la gente tiene que estar en territorio? Porque es muy común que las estructuras gubernamentales te digan, todo está bien, secretario, todo está perfecto, no se preocupe, está de maravilla. Yo coincido contigo, hay que ir a recorrer, a ensuciarse los zapatos, es la única forma en la que... Pero es la única forma de asegurar que las cosas se están haciendo lo mejor posible. Correcto. Oye, bueno, pues en este retrato que me has dado por 27 entidades y estas 1,200 obras, sé que seguramente le tienes cariño a muchas, pero te quisiera preguntar, las 2 más emblemáticas y a las 2 a las que le tienes más cariño, y es que a mí me encanta, yo me gustaría saber con qué visión, pues seguramente hubo consultores o nada más lo hicieron aquí en la Sedatu, porque cosas como el Parque El Jaguar, que es algo espectacular, las torres de avistamiento que acabas de inaugurar apenas, sí. ¿no? Son cosas que de verdad, y luego esta reserva que tiene playas, pero es que no lo tiene Playa del Carmen, no lo tiene Cancún, es algo increíble. ¿Cómo lo lograron? ¿Solo fue la Sedatu o hubo externo? No, es un trabajo multidisciplinario porque están los compañeros ahí mismo, el INA, está la CONAM. Un punto muy importante, digamos, toda esta red, digamos, del Tren Maya, que en sí el tren no es el fin último. El fin último es poder dotar una oportunidad de desarrollo regional que busque un desarrollo mucho más sustentable, porque tanto la degradación agropecuaria en la península se ha incrementado, la expansión de la mancha urbana se han incrementado. Entonces, ¿qué es lo que busca el Tren Maya? Poder generar una oportunidad de desarrollo regional, digamos, que reduzca el impacto ecológico de otras actividades económicas que se están suscitando en la región y que no deben de tener gran crecimiento. Debe ser más una zona, digamos, de producción, digamos, temas, digamos, ecológicos. Tienes la mayor concentración de monumentos históricos mayas en la zona. De ahí tienes uno muy pequeño, pero sumamente importante, que es Tulum. Tulum se va a volver en 5 o 10 años la zona arqueológica de mayor visitantes a nivel nacional. Por el Tren Maya y el aeropuerto. Y por el crecimiento, o sea, si uno ve la tendencial de cómo van incrementándose los turistas en la zona arqueológica de Tulum, va a sobrepasar a Teotihuacán, Teotihuacán, Chichén Itzá. Entonces, teníamos que garantizar que la principal puerta de flujo migratorio de turistas hacia México, pues sea lo más digno posible. Claro, pues, y tenías el peor acceso posible. Sí. Tenías un acceso que tiene en venta de drogas, que es un caos poder entrar. Sin pavimento. Bueno, sin pavimento mucha parte de la ciudad de Tulum. Entonces, lo que nos pide el señor presidente es, hagamos un parque, ya hay un parque nacional, incrementemos el área,
aseguremos el control, que ya no haya mayor crecimiento de hoteles ilegales al interior y que sea un lugar, digamos, de preservación y conservación ambiental. Y hacen el Parque Nacional del Jaguar, que no se puede tocar. No se puede tocar, y que dentro se vincula estrechamente, directamente a la estación de tren de Tulum, y el turista podrá salir directamente a la estación, cruzar aproximadamente 6-7 kilómetros y llegar a la zona arqueológica. Que además va a haber un transporte, entiendo, ¿no? Va a haber un el tren hasta la zona arqueológica. Exactamente, eso va a haber vehículos eléctricos que te van a llevar de un punto a otro, y es un parque aproximadamente de más de 1,000 hectáreas. No es tan grande a comparación de otros parques nacionales, otras zonas. No, pero es el doble del Central Park y el triple de algunos otros. O sea, esas 1,000 hectáreas son sumamente importantes. Y ese es un proyecto muy, muy interesante para nosotros, desde la parte ambiental, la parte histórica, la parte de preservación. Entonces estamos muy contentos. Entonces, bueno, el Parque Nacional del Jaguar, pues una de las obras más emblemáticas, y claro, todas las estaciones alrededor del Tren Maya, que un analista me decía que calculan que a partir de que se anunció justamente dónde iban a estar las estaciones del Tren Maya, alrededor se proyecta que en total en los próximos 3-4 años se termine con una plusvalía de 1,500%. Suena extraordinario, ¿no? Extraordinario, sí, pero que también eso conlleva una responsabilidad de que esa plusvalía tenga posibilidad de que también parte de esa plusvalía se pueda retornar a los propios municipios. Y es ahí donde la Secretaría ha puesto mucha atención al tema de la planeación, al tema de que cada estación tenga su programa de desarrollo urbano, que son los que dictaminan los usos de suelo, que estén actualizados, que estén al día, que busquen, por ejemplo, en el caso de Tulum, que ciudades que están creciendo a esa tasa de crecimiento, Tulum, puede ser Mérida, pues traten de reducir esa tasa de crecimiento, buscar una mayor densidad, buscar reutilizar esos vacíos urbanos, y que la planeación esté ligado con el crecimiento urbano, que los propios municipios tengan mayor capacidad de recaudación fiscal, lo que es el predial, claro, que actualicen los registros, que actualicen los catastros y que actualicen los precios. Exacto, y que actualicen los precios correspondientes para que esas grandes inversiones también puedan dejar beneficios a las autoridades locales, para que infraestructuras básicas, agua, luz, drenaje, pavimentación, seguridad pública, recolección de basura, plantas de tratamiento, pues se tengan. Sí, porque todo eso se necesita ahora, porque ya quedó padrísimo el tren, el aeropuerto, y ahora pues hay que seguir invirtiendo, y creo que esa es la forma. Qué bueno que vieron estos detalles, secretario. Seguimos en las obras, tus dos favoritas, de las dos más importantes y las dos a las que les tomaste más cariño. Yo creo que por la magnitud, es el Parque Nacional Jaguar, porque es un parque de más de 1,000 hectáreas, entonces el tamaño, las dimensiones, por más de inversión que uno meta, pues es tan extenso el parque que a veces no se logra ver. Ese es, digamos, un tema. Y el segundo, uno que está muy cerca de aquí donde estamos teniendo esta reunión, esta conversación, es el Archivo Agrario. El Archivo Agrario está aquí en la intersección de Juárez con Reforma. La Alameda, bueno. Exactamente, ¿no? Enfrente del Caballito. Probablemente uno de los puntos más importantes históricamente, urbanamente, no solamente a nivel nacional, yo creo que en Latinoamérica. O sea, poder tener un equipamiento público tan importante en ese punto, que son y además restaurar y de cero completamente el segundo archivo más importante del país, el Archivo Agrario Nacional. Estamos hablando más de 43 kilómetros de documentos. ¡Cuánta historia!, ¿no? Que van desde previos a la colonia, lo que son los códices, que son, digamos, la fundación de la colonia, posterior a la colonia, la revolución, el reparto agrario, toda esa documentación que sustenta el 52% del territorio nacional, que hoy en día son ejidos y comunidades, afortunadamente, están en ese archivo. Es un archivo vivo, es un archivo de consultoría para tribunales agrarios, para ejidatarios, para comuneros, para trámites, para el público general, para historiadores. Uy, qué bueno, porque imagínate, pues tanta historia y siempre alrededor de la tierra, ¿no? Desde la colonia, la conquista, la venta de tierra a Estados Unidos, en fin, tantas cosas que se pueden preservar y observar ahí. ¿Por qué dices que es mejor que el 52% del territorio esté como ejido todavía? Porque la preservación de los usos y costumbres. Correcto. La preservación, por ejemplo, Oaxaca. La forma de resguardar el territorio. Cuando en general está en manos de ejidatarios o comuneros esos territorios, tienden a preservar incluso ambientalmente mejor el ecosistema.
es una forma de posesión que es una herencia de la Revolución Mexicana, que es parte de la historia o sea, no hay un reparto agrario, la tierra. que no hay un reparto agrario igual en ningún país del mundo y que es base fundamental de nuestra historia. Entonces, gracias a los ejidos, gracias a las comunidades, hoy tenemos el México que tenemos. Es un México rico en cultura, en historia, en, digamos, diferentes aspectos, la parte social. Entonces, y, digamos, la vida del campo se sustenta en los ejidos y las comunidades. Sí, que por cierto, México tiene una excelente oportunidad agraria, y no hablo de la tierra, sino de la siembra y, pues, la necesidad de comida que tiene pues este país y todos los vecinos. Así es de que, bueno, espero que también ahí se tomen algunos temas en la próxima secretaría. ¿Me dijiste los dos más importantes o a los dos que más le tienes cariño? A los dos más que les tengo un cariño son estos dos, el Archivo Agrario y el Parque Nacional Jaguar. Y que a su vez yo creo que son los dos más importantes, ¿no? Bueno, depende, porque, o sea, podríamos considerar pequeñas intervenciones, un parque mucho más chiquito en Tijuana, y eso a lo mejor tiene una muy gran importancia a nivel local, ¿no? Nosotros, en particularmente por la magnitud de la obra, por la complejidad de obra, es algo que nos o a mí particularmente, todas las semanas o cada 15 días tenemos que estar en estas obras. Entonces, por ello es que para nosotros estas dos obras, el Parque Nacional, el Parque del Jaguar y el Archivo Agrario, para mí han sido como las dos más importantes. Pues qué bueno. Te tengo que preguntar, porque cuando hablamos justo, ya estabas en transición hace 6 años, te decía yo, bueno, los planes de desarrollo urbano, y me dejaste muy claro y entiendo que cada municipio, cada entidad tiene sus necesidades, pero ¿cómo lograr que haya pues trascendencia, digamos, en los proyectos desde el gobierno federal? ¿Cómo podría implementarse en esos 6 años? ¿Ustedes tienen alguna recomendación? Porque sabemos que llega un presidente municipal y a lo mejor lo puede cambiar, etcétera. Sí. ¿Qué opinas ahora? Bueno, mira, el 115 constitucional marca claramente que es el municipio quien tiene la autonomía para determinar sus usos y costumbres en sus propios territorios. Entonces eso es muy importante. Ahora, sin embargo, los gobiernos municipales o el nivel de gobierno municipal no puede dejar al lado lo que corresponde, las leyes federales, los ordenamientos ecológicos, todo lo que se mandata también desde el orden estatal. Entonces es un trabajo concurrente la planeación. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Oigan, bueno, pues ya estamos, esta es la primera parte de la entrevista del secretario, del titular de la SEDATU, Pablo Mateo Figueroa Aguilera, sus impresiones, y por favor invítenos al magno evento inmobiliario, que nos quedan ya pocos boletos. Sí, el magno... Perdón, socio, es que estoy muy emocionado porque va a ser la oportunidad de compartir de manera presencial un evento formativo. Además, no son solo conferencias aisladas, sino te vas a llevar todo un proceso, porque lo que queremos es que aprendas a vivir de las rentas, que uses los activos inmobiliarios para crecer financieramente y que te unas a esta gran comunidad de ViveRent. Y además van a haber unas oportunidades extraordinarias que no les puedo adelantar, pero vénganse presencial al magno evento porque va a estar extraordinario. Sí, pues muy emocionados. Este es nuestro gran evento presencial del año. Este año no hemos tenido ningún gran evento presencial. 3 de febrero, todo el día en el Teatro Telcel en Polanco. Vamos a tener varios ponentes estelares. Vienen algunos de Estados Unidos, de España y varias partes de México. Y vamos a hacer una síntesis de la fórmula ViveRent, cómo vivir de las rentas, con varios caminos que hemos ido descubriendo en los últimos 5 años juntos con ustedes en este programa también. Entonces, es la manera de saludarnos en persona, conocer a toda la comunidad ViveRent, que ya es enorme, y participar de las tendencias del mundo inmobiliario, como vamos a ver ahora con el secretario de Desarrollo Urbano. Pues ya escuchó usted, nos vemos este martes 3 de septiembre en la Ciudad de México, Teatro Telcel. 10 pases dobles a los primeros que nos escriban a ViveRent, así nos encuentra en todas las redes sociales, ViveRent o Vive de las Rentas, o también puede preguntarnos en la página web www.vivedelasrentas.com. Y bueno, 10 pases dobles, pero también todos los que quiera, porque el magno evento también será digital, así es de que donde nos escuche mandamos la entrada de cortesía, solo escríbanos. Gracias, Pablo Mateo Figueroa Aguilera, yo soy Luis Ramírez, nos escuchamos la próxima.
Esto fue Vive Rent Radio, Vive de las Rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio, Vive de las Rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana aquí a través del Heraldo, y también recuerde que puede usted escucharnos en todas las plataformas de podcast. Para los que siguen aquí en el radio, bueno, vamos a continuar con la entrevista del secretario de Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esta entrevista en la que hace un balance sobre su gestión estos 6 años, el impacto de las obras de infraestructura que pues son extraordinarias. Ahora vamos a platicar un poquito, nos va a analizar un poco Pablo Mateos Eduardo Aguilera sus impresiones, pero antes de darle el uso de la voz a mis queridos socios y coconductores de este programa, lo quiero invitar porque este martes ya nos vemos, 3 de septiembre, en el Teatro Telcel. Le voy a regalar 10 boletos, 10 pases dobles para quien quiera acompañarnos en el magno evento inmobiliario, el evento inmobiliario más importante de México, ponentes de México, de España, Estados Unidos, la fórmula para que usted pueda vivir de los bienes raíces. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente escribirnos a todas las redes sociales. Nos encuentra como Vive Rent en las redes sociales. A los primeros 10 que me escriban, le mandamos pues 10 pases dobles, y a todos los que quieran entrar al magno evento inmobiliario digital, también le mandamos todos los pases que quieran. Ahí sí, los que quieran sin costo. Entonces, pues no se lo pierdan. ¿Dónde escribirnos? Simplemente escríbanos en Vive Rent, así nos encuentra en todas las redes sociales, o en www.viverent.com. Pablo Mateos Eduardo Aguilera, pues esta entrevista del secretario, muy interesante. Yo creo que encontramos de dónde viene la creación de estos momentos cero, porque cuando entiendes de dónde vienen los grandes programas públicos a nivel nacional y lo que se está pensando en ciertas zonas, como en la que ya hemos platicado mucho, que es Tulum y toda la parte de la Riviera Maya, a mí me encantó validar todo lo que hemos estado observando, ¿no? Validar cómo esas plusvalías se están generando, pero además cómo está impactando positivamente en toda la zona, a nivel de seguridad, a nivel de mejoría en las comunidades y obviamente a nivel de inversiones, en donde es impresionante lo que se espera en los próximos 5 o 10 años, donde Tulum se convierte en la puerta del turismo internacional para México. Entonces están vistiendo a la novia y eso me encanta, porque estamos justamente en el mejor lugar donde podríamos estar invirtiendo y desarrollando nosotros y toda la comunidad Vive Rent que se ha unido dentro de nuestros proyectos extraordinarios, ¿no, Pablo? Sí, me encantó los datos que nos dio, que dijo que Tulum es la puerta de entrada a México del turismo internacional, los datos de crecimiento actuales, no futuros proyectados, entre el sitio arqueológico de Tulum y el aeropuerto de Tulum, que ha sido todo un éxito. O sea, corrobora muchas cosas que nosotros estábamos proyectando con todo esto del momento cero, que llevamos unos meses pregonando en este programa, y me encantó encontrar esa corroboración por parte oficial. Y bueno, pues también la apuesta por crear esta infraestructura que no solamente es así a nivel macro de aeropuertos, autopistas, el tren, etcétera, sino también a nivel micro. Él habló de todos los proyectos que hacen para regenerar plazas públicas, centros culturales, etcétera, y para ver qué espacios están desaprovechados. Mencionó uno, por ejemplo, al lado de una estación de metro en la Ciudad de México, que era un vertedero y que lo convirtieron en un centro cultural y en una zona de espacio público. Entonces, cuando se van alineando estas iniciativas públicas con pues crear ciudad y con los intereses de los distintos agentes involucrados, incluidos los desarrolladores inmobiliarios como nosotros, pues al final todo abona a que se desarrolle más rápido la ciudad, a crear un mejor espacio para todos y también para pues crear una plusvalía para los inversionistas, que es de lo que hablamos en este programa. Es muy interesante cómo fue uniendo esos temas que generalmente desde el gobierno pues realmente no se ven, ¿no? Solamente se ve como la parte política.
Así es, querido Pablo Mateo Sador Aguilera. Pues usted puede ver esta entrevista completa, escúchenla aquí hoy en el programa y en el podcast, pero recuerde que puede escucharnos en todos los podcasts de manera retroactiva como Vive Renta, así nos encuentra en todas las plataformas. Y bueno, pues vamos a escuchar esta segunda parte ya de la entrevista que tuvo con nosotros el secretario titular de la SEDATU, Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Escuche usted. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Bueno, yo te pregunto muchas veces, ¿quién de nosotros, no sé si en tu caso, tú has leído el programa de desarrollo urbano de la alcaldía donde vives? No, conozco algunos, como el tú. Pero fíjate cómo es tan importante que el documento que dice o que da la base de que pueda hacer yo, o que puedan hacer una gasolinera enfrente de mi casa, o que puedan hacer un centro comercial, o que puedan hacer una planta de tratamiento, todos estos motivos o las reglas de operación del desarrollo urbano se sustentan en esos documentos que casi la gran mayoría de los mexicanos desafortunadamente no conocemos, y al no conocerlos no los podemos mejorar o no los podemos criticar. Por eso es tan importante que la planeación sea mucho más sintética, más simple de entender y que se pueda masificar. Totalmente de acuerdo, y que todos los que hacemos ciudad, incluidos los ciudadanos, pues podamos acceder y leer y opinar, por supuesto. Y criticar. Y criticar. Hay algunos municipios que tienen sesiones para, por ejemplo, cambios de uso de suelo con sus ciudadanos. Entonces podemos participar y criticar. Como deben de tener, digamos, amplia participación ciudadana. Y solamente nos hace recordar que si todos los municipios dan permisos de construcción, solamente el 20% tienen actualizados los instrumentos. Fíjate. Totalmente. El 80% de los municipios desafortunadamente no tienen actualizados esos instrumentos que son la base jurídica del otorgamiento de los permisos de construcción. Y al final es competencia solamente del ayuntamiento, del municipio. Sí, pero estamos en un problema, porque si el 80% de los gobiernos municipales no tienen actualizados los documentos o las bases con las cuales otorgan los permisos de construcción, legalmente no tienen sustento de haber otorgado los permisos. Ese es el problema, ¿no? Y ese es el por qué los desarrolladores dicen, pues mejor no desarrollo porque no tengo, o tengo un permiso que me dieron hoy, pero a lo mejor no es legal, no tiene ese sustento. Es algo muy importante que también los desarrolladores se tienen que meter. Tienen que asegurarse que los programas municipales estén actualizados en la medida posible. No hay forma. No deberían, porque... Aunque tengan la licencia. Pueden tener la licencia, pero, por ejemplo, si otorgan una licencia de construcción en un programa que está desactualizado y que la última actualización decía que eso era una zona de recarga del manto acuífero, era una zona boscosa, y resulta ser que se está dando un permiso de construcción donde hoy en día el programa no está marcando ese uso de suelo, pues eso estamos en un problema. Totalmente es ilegal, al final de cuentas. ¿Cómo te digo, por cierto, con los desarrollos, con los inversionistas institucionales, los fondos, las fibras? ¿Te has reunido con ellos? ¿Han pedido audiencia en la SEDATU? En general no nos reunimos tantos con ellos porque es un trabajo que nosotros hacemos en materia de planeación con los gobiernos municipales, pero sin embargo, por ejemplo, otras instancias como el Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria Federal, ellos tienen mucho más vínculo estrecho con ese tipo de organismos, fibras, inversionistas. Perfecto. Oye, pues han hecho muchísimas cosas en la SEDATU y me encanta que pues el impacto que se da alrededor de las zonas, pues ya decíamos de la percepción de seguridad y tal, pero te quería preguntar por este Centro Cultural del Rosario. Creo que también es una de las obras pues importantes, sobre todo por la densidad poblacional que hay alrededor, ¿no? Este Centro Cultural en el Rosario fue uno de mis primeros trabajos previo, obviamente, a ser funcionario público, y era un antecedente de lo que yo de alguna forma estaba buscando, que es poder hacer equipamientos y espacios públicos. En ese entonces, Pablo Moctezuma me dio la oportunidad de poder reutilizar un espacio que estaba en desuso, fíjate, fuera de una de las principales estaciones de metro de la Ciudad de México, el Rosario, en Azcapotzalco, había un tiradero de basura, que era un tiradero de basura afuera del metro. La plusvalía de ese predio, la importancia de ese predio, que se utilizaba para depósito del municipio, resguardo de maquinaria que ya no tenía uso alguno. Entonces se reconvirtió por completo este predio, prácticamente más de 4,000, casi 5,000 metros cuadrados a un costado, y se volvió un centro cultural. Volvimos ese espacio que estaba en desuso, entonces pues fue uno de los primeros ejercicios en los cuales yo tuve la oportunidad de hacer espacio público. Oye, pues qué interesante. Sí, quiero preguntar, muchísimo. Y digo, la verdad es que eres una estratega en todo este tema urbano. Después de tantos proyectos, 1,200,
¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de hacer los mismos temas? Hacer los temas de planeación, temas de vivienda, esos son los temas que a mí me gustan y bueno, nos vamos a quedar en esos temas. Vas a ir en el sector urbano, qué bueno. ¿Cómo ves las ciudades del futuro? ¿Cómo ves Mexico City en 2050? Pues espero que sea, digamos, una ciudad muy similar a la cual nosotros estemos, que hayan podido resolver los grandes problemas, por ejemplo, el tema de abastecimiento de agua. Ojalá, digamos, en ese entonces la Ciudad de México en 20, 30 años tenga ya resuelto grandes problemas como el abastecimiento de agua, el tema de movilidad, mejorar las condiciones de vida de los habitantes, las interconexiones con lo que sea el Estado de México, las zonas metropolitanas, que tengamos mayor participación ciudadana en las tomas de decisiones. Ojalá, digamos, eso sea lo que estemos viendo. Pues ojalá, y se prevé que para el 2050 el 80% de las personas vivan dentro de las ciudades. Hoy todo el mundo quiere vivir donde sucede la vida. ¿Cómo se preparan las ciudades? ¿Cómo están preparándose las ciudades de México para recibir a más personas? Afortunadamente se está desincentivando el uso del automóvil y por ahí van a quedar incluso algunos estacionamientos que luego habrá que pues redensificar, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo se están preparando? Pues son las autoridades locales, que esa es la responsabilidad correspondiente. Ellos son los que se tienen que estar preparando, tanto las autoridades locales como las estatales, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, y es muy importante que las instituciones que hacen el tema de planeación a futuro, las propias instituciones que conforman, en este caso la Ciudad de México o cualquier otra Ciudad de México, pues su planeación sea una planeación a futuro, en relación a la inversión en infraestructura que tienen que hacer, en relación al tema de planeación que tienen que hacer. Hay varios temas, pero creo que un gobierno que esté cerca de la gente, que escuche a la gente, que sus inversiones sean en función de poder atender a las mayorías más necesitadas, siempre va a mejorar la calidad de vida de todo el sistema de las ciudades. ¿La obra pública se hace solamente desde el gobierno federal o debe hacerse en los 3 niveles de gobierno? Es una competencia de los 3 gobiernos, de los 3 órdenes de gobierno, pero valdría la pena mejorar la coordinación y la comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno para que una intervención o un equipamiento, bueno, pues esté alineado con otro, que pueda mejorarse la comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno. Es una labor que es muy fácil de decir, la coordinación, la comunicación, pero es muy difícil de hacer. Es una cuestión de una necesidad de constante comunicación y acuerdo político entre las partes. Hemos hablado ya de este impacto que tienen estas obras de infraestructura, estos cambios que se hacen en las intervenciones, en la prevención del delito y la exclusión social. ¿Cuáles serían las recomendaciones que en tu experiencia como secretario que darías a cualquier otra ciudad? Pues que pongan mucha atención en las zonas de mayor marginación e inseguridad, en las zonas metropolitanas, en las ciudades. Creo que ahí es donde tienen que también empezar a voltear a ver a esa población, y si tus inversiones, tus recomendaciones se pueden llevar a cabo en ese tipo de situaciones o entornos urbanos, pues va a mejorar la calidad de vida en general de toda la ciudad, pero hay que atender esos focos, esos puntos. Y cuéntame un poco acerca de los desafíos que has tenido para desarrollar o ejecutar estos proyectos, algunos muy grandes, monumentales, y los han hecho en tiempo récord y bien hechos, porque lo comentábamos un poco antes de entrar al aire, de grabar esta entrevista. Es una realidad, o sea, los proyectos están bien hechos, tiene cemento hidráulico, no están hechos como algunos que se hacían en algunos, no vamos a hablar de otras épocas, simplemente decir algunos que se hacían antes, en los que pues se hacía solamente para la foto. Hoy están hechos de manera rápida y bien. ¿Cómo lo logras? ¿Cuáles han sido los retos? Pues cómo lo hacemos, metiéndonos al detalle, como todo en la vida, ¿no? O sea, si te metes al detalle de lo que estás haciendo tu trabajo, te metes a ver la chapa, la puerta, el cancel, el concreto, la materialidad del proyecto ejecutivo, y tú estás involucrado en todo el proceso, desde el proceso participativo hasta la toma de decisiones, la definición de qué proyecto, pues puedes asegurar de mejor forma la ejecución. Entonces, como en cualquier otro trabajo, si te metes al detalle en lo que estás haciendo y te apasiona, las posibilidades de éxito son mayores. ¿Te quedan pendientes? Claro que quedan pendientes. En general quedan muchos pendientes en materia de política pública, quedan muchos pendientes, pero considero yo que la siguiente administración va a tener, digamos, una base mucho más sólida, un cuerpo técnico ya, digamos,
con muchos años ya haber trabajado aquí en la Secretaría. Entonces, todos los pendientes que se van a tener que atender en la siguiente administración, creo yo que ya están en muy buenas manos, con un cuerpo técnico firme, robusto, eficiente aquí en la Secretaría. Eso quiere decir que el cuerpo técnico se queda. Claro. Perfecto, ya están en transición con la secretaria del siguiente sexenio, Edna Vega, que tuve oportunidad de entrevistarla cuando era directora de la CONAVI, recuerdo. Sí. Sí, vamos muy bien. Sí, ya estamos haciendo los procesos de transición. Vamos muy bien. ¿Tu opinión respecto de la secretaria? Muy bien, es un cuerpo técnico local. Llevamos muchos años con ella. La conocí en el 2017 y la verdad es que ha sido de un gran apoyo a lo largo de esta administración su participación desde la CONAVI como subsecretaria a través del Programa Nacional de Reconstrucción. Entonces estamos muy contentos. Qué bueno. Oye, ¿qué feedback recibes cuando vas a inaugurar las obras, que muchas veces vas con el presidente? ¿Qué feedback recibes de las comunidades, de la gente? En una inauguración casi no recibes mucho feedback, porque es un evento político. Totalmente. Realmente no hay mucha capacidad de diálogo con la gente. Es más cuando uno no va a través de una inauguración, sino cuando va a campo, cuando te ven, se acercan, te dicen, oiga, muchas gracias, pero resulta ser que falta mejorar la calle o el desagüe de la cancha, hay que mejorarlo. Entonces, esas cosas son las que te pueden dar mucho insumos de cómo mejorar tus intervenciones. Sí, claro, bueno, por supuesto siempre habrá cosas que mejorar porque son obras hechas por humanos y claro que habrá errores, pero también debe haber mucho feedback positivo, ¿no? Respecto a que ha mejorado la calidad de vida alrededor. Sí, hay momentos en los cuales en general la gente, como no es un evento político, te pueden confundir con un cuerpo técnico del contratista o de la supervisión. Realmente nosotros tratamos de ir de un perfil muy bajo. No hacemos mucho ruido, entonces rara vez la gente se acerca, pero ya en muchas ocasiones ya te identifican, ya se acercan y te hacen comentarios también positivos. Oye, y bueno, hablamos de cómo ejecutar los proyectos de forma rápida y tal, y luego cómo alargar la parte de los dineros, porque no hay dinero que alcance con tantas obras. Sí, ahí el tema es que tienes que ser muy eficiente, los análisis de costos, tienes que tener un equipo de análisis de costo. Nosotros en general licitamos a precio alzado. Esto quiere decir que tenemos ya un proyecto bien establecido, con un proyecto ejecutivo en forma, la mecánica de suelos bien hecha, las ingenierías bien hechas, las cimentaciones en la medida posible lo mejor posible, para que la estructura, que siempre es lo que más costo va a tomar en una obra, estructura e instalaciones consumen prácticamente el 70% de una obra, tienen que estar bien afianzados. Entonces, si puedes determinar o asegurar en la medida posible que las mecánicas de suelos, los estudios correspondientes, están bien coestructurados, y el proyecto ejecutivo responde bien a esas necesidades, en la medida posible vas a tratar de mantener los costos lo mejor que puedas. Y algo que también, déjame comentarte algo que también es muy importante, es que cuando nosotros hemos hecho el análisis del costo por metro cuadrado de nuestras obras y nos vamos a BIMSA, nos vamos a Neodata, que son los grandes tabuladores de los costos paramétricos o los costos de mercado, nos encontramos tanto a nivel o a veces por debajo de. Uy, qué bien, pues eso es una buena nota, ¿no? Sí. Hay que ahorrar porque en el costo está el secreto del éxito también de las obras. Cuéntame, a nivel urbano, ¿cuáles son las 3 ciudades favoritas del secretario de la SEDATU a nivel urbano que pues incluso puede servir como ejemplo a seguir, que tengan smart cities, que tengan una buena planificación, un buen desarrollo? Bueno, yo me iría no más que el tema de planeación, yo me iría más por la parte histórica, por ejemplo, Oaxaca capital, ¿no? Es una ciudad muy interesante, el casco histórico, la propia Ciudad de México. Claro. Yo soy de aquí, mi familia es de aquí, mis padres también, mis abuelos también. Le tengo mucho cariño a la Ciudad de México y sobre todo la zona centro de la Ciudad de México. El centro histórico, el casco, el primer cuadrante es algo que increíble. Yo aprecio mucho. Es un goce caminarlo. Sí, es una maravilla, es un placer caminarlo. Y también otras ciudades que son caóticas, pero que la dinámica socioeconómica y cultural es muy rica, por ejemplo, Tijuana. El hecho de ser una ciudad fronteriza con San Diego, la cultura binacional, desde la gastronomía, la vida, es también una ciudad muy interesante, muy caótica, pero muy interesante. Uy, pues secretario, qué interesante, de verdad ha sido, hemos estado aquí en 20 minutos resumiendo 6 años, pero pues tengo que preguntarte, así como las 3 ciudades, también cuáles son los 3 proyectos que más crees que han impactado localmente a la sociedad, impactado positivamente, desde luego. Le ha cambiado la vida a las personas alrededor. Digamos, me imagino que la pregunta va sobre 3 proyectos federales, ¿no? Sí.
Sí, yo creo que el Tren Maya es uno de los grandes proyectos que van a ser muy exitosos y ya son muy exitosos por el hecho de poder determinar un modelo distinto de desarrollo, claro. Pues un modelo de preservación ecológico, ambiental y cultural. Ese es, digamos, el gran proyecto, el gran legado al sur del país. Ese creo que es como un punto muy importante. Es increíble, es la obra más importante que se ha hecho en los últimos años. Y luego hiciste, alrededor de cada estación, tiene su propio hotel, su propia... tienen hoteles, ¿no? En cada estación. ¿Cómo está? La Sedena ha hecho varios hoteles, es, digamos, la instancia Eso que está hecho la Sedena. La Sedena, exactamente. En la ciudad militar, ¿no? Sí, algunos de ellos están haciendo esas intervenciones. No todos los puntos, no todas las estaciones tienen hoteles. Pero creo que es un proyecto, creo que es como el más simbólico y el más importante, creo yo, para el gobierno federal. Sin duda, pero eran 3. Bueno, el segundo podríamos hablar en el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que, digamos, desmiente el hecho de solamente tener un solo nodo de conexión. Hay muchos aeropuertos internacionales, París, Nueva York, Chicago, que dependen de un sistema aeroportuario. Reactivar también el aeropuerto de Toluca, que anteriormente tenía muchos vuelos, luego los fueron disminuyendo. Entonces, poder tener, digamos, un sistema aeroportuario en una zona metropolitana, creo que es el deber ser. No solamente apostar a un solo aeropuerto, todas las grandes urbes a nivel internacional tienen un sistema, y esa fue la gran apuesta por parte del presidente. Entonces, estamos hablando del Tren Maya, estamos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y yo creo que ese es, digamos, el segundo proyecto, creo, más importante. Y el tercero, creo, es interno, sería el archivo agrario. Para nosotros es un tema importante, es un tema personal, al cual hemos puesto mucha atención. Qué bueno, pues vamos a ir a hacer un reportaje del archivo agrario, porque sin duda vale la pena. Te agradezco mucho, Román. No, muchísimas gracias por ese tiempo. Felicidades por tu gestión, han sido 6 largos años. Supongo que en retrospectiva te ves y analizas el éxito que ha tenido tu gestión. Ya me dijiste que se quedan pendientes, pero bueno, la experiencia como persona, el secretario como persona, ha afectado a lo mejor temas familiares, etcétera, porque pues es absorbente, supongo. Sí, siempre este tipo de trabajos afectan las cuestiones familiares, porque uno no tiene tiempo, ¿no? Y cuando tiene hijos, pues cuando son más jóvenes, son más niños, pues es donde te piden mayor atención. Entonces es, digamos, la gran desventaja de este tipo de cargos, ¿no? Entonces ojalá futuro, si hay otra encomienda, sea más tranquila. Más tranquila. ¿Te vas a tomar las vacaciones dejando el cargo? Pues no sé si van a tomar vacaciones, pero ojalá ya lo que venga sea un ritmo más pausado. Secretario, pues muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. Un placer. Al contrario. Pues ya estamos de regreso. Así fue la entrevista, muy, muy interesante. La entrevista del titular de la SEDATU, que puede usted escuchar en todas las plataformas de podcast. No se encuentra como Vive Rent. Oigan, Pablo, Eduardo, pues increíble esta entrevista que se alinea justamente con pues toda la data que siempre estamos compartiendo aquí en el programa, y vamos a hablar de este tema de los momentos cero en el magno evento inmobiliario que ya es este próximo martes. ¿Qué tienen que hacer? Si les parece, vamos a regalar 10 boletos más dobles. 10 boletos más dobles, justamente para quienes nos manden un mensaje. El evento es presencial en la Ciudad de México, Teatro Telcel. Y bueno, desde luego también nos puede pedir las entradas que quiera, esas y las que quiera sin costo, para el evento virtual, el magno evento inmobiliario digital, pues sin costo. Si usted no puede venir, bueno, vamos a pasarlo virtual. Pero va a ser un evento único, Pablo, Eduardo. Sí, es un gran evento, el magno evento inmobiliario. Es el mayor encuentro de las tendencias inmobiliarias en México en físico. Habrá cerca de 1,000 personas en el Teatro Telcel de Polanco, componentes internacionales y nacionales que van a hablar de las tendencias en el mundo inmobiliario, y si quieres estar al día, tienes que estar ahí. Pero además en ViveRent te vamos a enseñar la fórmula ViveRent y te vamos a como siempre, ofrecer nuevos productos y nuevas ideas que van a cambiar tu mente para que puedas vivir de las rentas muy pronto. Nos vemos el 3 de febrero en el Teatro Telcel. 3 de septiembre, queridos socios. Ya, en febrero habrá otro seguramente, sí, pero además es la décima edición. El próximo, nos vemos en 2 días, 3 de septiembre de este 2024 en el Teatro Telcel. 10 pases dobles a los que nos manden un mensaje a las redes sociales. A los primeros 10 nada más, por supuesto, esto para el evento presencial en la Ciudad de México, Teatro Telcel. Nos encuentran en las redes sociales como ViveRent.
pero también todos los pases que quiera para el evento digital. También nos encuentra en todas las redes sociales como Vive Rent. Muchas gracias, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio, Vive de las Rentas. Te esperamos la próxima semana.